Muchas gracias, María Eugenia. Buenos días a todos, hermanos. Bendiciones y gracias por haber venido en esta lluviosa mañana de domingo. Queridos hermanos y hermanas, por favor, abramos nuestras Biblias, los que las traen, en Mateo, capítulo 5, versículo 3. Repito, Mateo, versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera de 1960. Dice así la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Y repito nuevamente ese versículo, porque ese versículo es la base de esta predicación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y para los que no lo saben, esa palabra bienaventurado significa dichoso, afortunado, profundamente feliz y bendecido por Dios. Son palabras extraordinarias, ¿no les parece, hermanos? Y son realmente sorprendentes para aquellos que las escuchan por primera vez en algún momento. Y a veces, yo lo pienso así, que si nosotros, usted o yo, hubiéramos escrito esas bienaventuranzas, probablemente habríamos dicho bienaventurados los fuertes, o tal vez habríamos dicho bienaventurados los sabios, o quizás bienaventurados los ricos, o los influyentes, o los admirados, o los exitosos. Pero cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, abrió su boca para enseñar los principios eternos de su reino, comenzó diciendo algo que contradice la lógica humana. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y, a, y, y al leer esa frase, hermanos, desde el primer momento que lo hacemos, comprendemos que el reino de Dios funciona de una manera diferente. Funciona muy diferente al reino de los hombres. Hermanos y hermanos, amigos y amigos, esa frase de Cristo es la primera bienaventuranza contenida en el Sermón del Monte, el cual probablemente es el discurso más conocido de toda la historia de la humanidad. Dice la Biblia en Mateo 5, versículos 1 y 2 lo siguiente, dice: viendo la multitud, se refiere eso a Jesucristo, ¿verdad? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienza el sermón del monte. De modo que nuestro Señor Jesucristo está sentado en una montaña, probablemente sus discípulos están cerca, probablemente abajo, la multitud lo observa. Jesucristo abre su boca y comienza a revelar cómo es realmente la persona transformada por Dios. En este sermón, Jesús no nos dice cómo salvarnos por obras. Tampoco nos enseña cuál es el conjunto de méritos humanos para llegar a la salvación. Tampoco nos presenta la lista de requisitos para ganar el favor de Dios. Él, nuestro maestro, describe en ese sermón del monte el carácter de aquellos que ya han sido alcanzados por la gracia divina de Dios. Es decir, esas enseñanzas de Jesús describen las cualidades espirituales, actitudes y el estilo de vida que caracterizan a las personas que han recibido el perdón y el favor de Dios. Y el sermón comienza precisamente donde realmente inicia toda verdadera conversión. Comienza con la pobreza espiritual, porque nadie puede ser lleno de Dios mientras esté lleno de sí mismo, porque ambos estados, el estar lleno de Dios o el estar lleno de sí mismos, compiten
por el mismo espacio espiritual, el centro de su voluntad, de mi voluntad, de la voluntad del ser humano. Llenarse uno de sí mismo significa que nuestro ego, nuestros propios deseos, nuestro orgullo y el control propio dirigen la vida suya o mía o de esa persona. Como resultado, no queda lugar dentro de uno mismo para la voluntad y la guía o la presencia de Dios. Nadie puede ser levantado por la gracia mientras cree que puede sostenerse solo. Es decir, el favor y la ayuda de Dios solo actúan en la vida de una persona cuando ésta reconoce que no puede vencer sus problemas o cambiar su vida por su propia cuenta. Mientras alguien confía en sus propios esfuerzos y crea que es suficiente para salvarse, la gracia divina probablemente le va a costar más intervenir. Nadie puede recibir la misericordia mientras piensa que no la necesita. La pobreza espiritual es el reconocimiento profundo, sincero y doloroso que tenemos al estar consciente de nuestra absoluta necesidad de Dios. Ese conocimiento profundo, repito, y sincero y también doloroso de nuestra profunda y absoluta necesidad de Dios. Es comprender que sin Cristo estamos perdidos. Es reconocer que sin la gracia divina no tenemos esperanza. Es mirar nuestra alma y descubrir que no somos tan fuertes como aparentamos. Es observar nuestro corazón y descubrir que necesitamos desesperadamente a nuestro Salvador Jesucristo. El profeta Isaías experimentó algo semejante, como vemos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Ahí leemos que Isaías el profeta expresó: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, dijo Isaías. Hasta ese momento Isaías era un profeta respetado, inmenso, era una figura espiritual inmensa, era un hombre admirado. Pero cuando contempló la santidad de Dios, dejó de compararse con otros hombres y comenzó a compararse con Dios, con el Señor. Y en ese instante, toda apariencia desapareció, toda autosuficiencia y presunción murió, toda arrogancia se derrumbó, porque la presencia de Dios tiene una manera extraordinaria de mostrarnos quiénes somos realmente. Nosotros podemos creer que somos grandes cuando nos medimos con otros hombres, pero cuando nos medimos con Cristo, descubrimos cuán necesitados estamos y cuán pequeños somos. Y tal vez algunos de nosotros hemos pasado años tratando de mostrar fortaleza, fortaleza delante de la familia, delante de los hijos, fortaleza delante de la iglesia, fortaleza delante de los amigos. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo nos lleva a un lugar donde debemos reconocer nuestra verdadera condición. Y ese reconocimiento no es una derrota, hermanos, es el comienzo de la victoria, porque Dios nunca puede sanar a quien insiste en decir que está sano. Dios nunca puede restaurar a quien insiste en decir que no tiene heridas. Dios nunca puede salvar a quien insiste en decir que no necesita salvación. Por eso Jesús no dijo, bienaventurados los que creen que son espiritualmente ricos, no. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús. Y es interesantísimo ver que el versículo base de esta predicación no habla de pobreza económica,
y no está glorificando la miseria material tampoco. No nos está diciendo que si somos pobres desde el punto de vista material o financiero, tendremos garantizada la salvación y la vida eterna. Eso no lo dice. La expresión pobres en espíritu se refiere a algo más, ya que apunta al interior del ser humano. Habla de una actitud del corazón. Habla de una conciencia profunda de dependencia absoluta de Dios. El rey David comprendió esa verdad. Por eso escribió en el Salmo 51:17 lo siguiente. El rey David dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. Y ese salmo contiene una promesa maravillosa. No dice que Dios no despreciará al poderoso. No dice que Dios no despreciará al famoso. No dice que Dios no despreciará al exitoso. Dice que Dios no despreciará al hombre o a la mujer que tenga un corazón contrito. Y esa expresión, corazón contrito, describe a una persona profundamente arrepentida de sus errores. Gracias, Marjorie. Representa a alguien que siente un dolor sincero por haber fallado, que ha dejado de lado el orgullo y que busca sinceramente el perdón, el cambio y la ayuda divina. Dios no despreciará a aquel ser humano que tenga un corazón quebrantado, aquel ser humano que reconoce su necesidad de Dios. Y aquí percibimos una verdad que de seguro nos puede conmover a todos profundamente. Y es que nosotros podemos impresionar a las personas con nuestra apariencia, podemos impresionar a los demás con nuestros logros o con nuestros títulos o con nuestras posesiones, pero solamente un corazón humilde impresiona a Dios. Y quizás algunos de los que están aquí o los que nos ven por internet están hoy cansados, cansados de aparentar, cansados de fingir, cansados de sostener una imagen, cansados de sonreír cuando por dentro tal vez están quebrados. Yo les digo que precisamente a buscar a personas así es que vino Jesucristo. No vino para los que creen que no necesitan ayuda, vino para los quebrantados, vino para los cansados, vino para los abatidos, vino para los que saben que sin Él no pueden seguir adelante. Por eso, Él, nuestro Señor, dijo lo siguiente, como vemos en Mateo 11:28, lo siguiente. Jesús dijo y nos dice a nosotros hoy: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesucristo. Jesús no dijo: vengan los perfectos. No dijo: vengan los que nunca fallan. No dijo: vengan los que tienen todas las respuestas. Dijo: vengan los trabajados y cargados, dijo Jesús. Porque el reino de Dios comienza cuando terminan nuestras pretensiones. El reino de Dios comienza cuando dejamos de fingir. El reino de Dios comienza cuando caemos de rodillas y reconocemos: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Y quizás esa sea una de las oraciones más poderosas que puede pronunciar un ser humano. Señor, te necesito. No necesito más orgullo. No necesito más apariencias. No necesito más máscaras. Te necesito a ti, Señor, porque cuando nosotros llegamos al final de nuestras fuerzas, Dios, nuestro Dios,
Él, nuestro Dios, comienza a mostrar el poder suyo cuando nosotros llegamos al final de todas las fuerzas que tenemos. Entonces Dios comienza a mostrar el poder que tiene. Cuando llegamos al final de nuestra sabiduría, Dios comienza a revelar su sabiduría. Cuando llegamos al final de nuestros recursos, Dios comienza a manifestar sus recursos. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, descubrimos la inmensidad de Cristo, hermanos. Y la Biblia contiene varios salmos, en los cuales el salmista expresa algo semejante. Voy a citar en realidad solamente uno, y es el Salmo 143, 6, pero con la aclaración de que este salmo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Eso es porque me pareció que era como un poco más claro. El salmista expresa una sed espiritual profunda en ese salmo al orar diciendo el salmista lo siguiente: tiendo hacia mí mis manos, dice el salmista, te necesito como la tierra necesita de la lluvia, dice. Y allí, en la versión Reina Valera 1960, dice algo parecido. Dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y si leen el otro, dice, tiendo hacia ti mis manos, te necesito como la tierra necesita de la lluvia, dice la palabra. Y qué hermoso es entender que Dios nunca rechaza al alma humillada, nunca, nunca jamás la rechaza. Puede que otros la rechacen, puede que otros nos critiquen, puede que otros nos abandonen, pero Dios recibe al quebrantado, Dios recibe al arrepentido, Dios recibe al que llega llorando, Dios recibe al que viene con las manos vacías, hermanos, porque precisamente así llegamos todos a los pies de la cruz. Nadie llegó con méritos, nadie llegó con justicia propia, nadie llegó con coronas. Llegamos como pecadores necesitados de gracia y de perdón. Y cuando entendemos eso, desaparece la soberbia espiritual, desaparece la arrogancia religiosa, porque es entonces que comprendemos que todos vivimos únicamente por la misericordia de Dios. Y entonces comenzamos a mirar a los demás con compasión, porque recordamos de dónde nos sacó el Señor, recordamos quiénes éramos, recordamos las veces que caímos, recordamos las veces que lloramos, recordamos las veces que clamamos por ayuda. Y entonces comprendemos que la misma gracia que nos sostuvo es la gracia que puede sostener a otros. Y así comienza el verdadero discipulado, no desde la superioridad, no desde el orgullo, sino desde la humildad, sino desde la gratitud, sino desde la conciencia permanente de que todo lo que somos se lo debemos a Cristo. Hermanos, cuando llegamos a ese punto, comenzamos a entender algo que el mundo jamás comprenderá plenamente. El mundo nos enseña a exaltarnos. El mundo nos enseña a promocionarnos. El mundo nos enseña a destacar nuestras virtudes y a ocultar nuestras debilidades. Pero Cristo y el Evangelio nos enseñan algo totalmente diferente. Nos enseñan que el camino hacia arriba comienza descendiendo primero. Nos enseña que la verdadera transformación nace de la humildad, que quien quiera ser el primero debe hacerse servidor de los demás. Por eso, las palabras de Jesús expresadas en la primera bienaventuranza que estamos estudiando siguen siendo esenciales y revolucionarias hoy, como lo fueron hace
2000 años aproximadamente. Bienaventurados los pobres en espíritu. No dijo simplemente que serán bendecidos algún día, no dice eso. No dijo Jesús solo que recibirán una recompensa después. Dijo que son bienaventurados en el presente. Dice. La palabra utilizada aquí implica una felicidad profunda, una bendición real, una condición de favor divino actual. Es como si Cristo dijera, verdaderamente felices son aquellos que han descubierto cuánto necesitan a Dios. Y eso pareciera una contradicción, hermano. ¿Cómo puede ser feliz alguien que reconoce su pobreza espiritual? ¿Cómo puede ser feliz alguien que descubre sus propias limitaciones? ¿Cómo puede ser feliz alguien que contempla sus pecados? Pero eso, la respuesta, hermanos, debemos enfocarla de la siguiente manera, porque precisamente ahí comienza la gracia. Recuerden eso, precisamente ahí comienza la gracia de Dios, el perdón divino. Precisamente allí comienza la restauración. Ahí, en ese momento, comienza la verdadera libertad. Imagínense, por un momento nada más, a un enfermo grave que desconoce su enfermedad. Puede sentirse tranquilo por algún tiempo, pero su tranquilidad es una ilusión simplemente. En cambio, cuando finalmente conoce su diagnóstico y encuentra al médico que le puede sanar, aunque la noticia primera fuera dolorosa, la esperanza comienza a nacer porque hay un remedio. Así ocurre con el alma, hermanos. El Espíritu Santo nos muestra nuestra necesidad para conducirnos hacia las soluciones. Nos muestra nuestra pobreza para llevarnos por nosotros mismos a la riqueza. Nos muestra nuestra insuficiencia para conducirnos hacia la suficiencia de Dios. Y uno de los ejemplos más extraordinarios de esta verdad que estoy hoy contando, lo encontramos en el apóstol Pedro, del cual abundantemente se ha hablado en las últimas predicaciones para los que han venido. Pedro, hermanos, era impulsivo, Pedro era valiente, Pedro era decidido, Pedro estaba lleno de entusiasmo. Pedro era de aquellos hombres que siempre tenían algo que decir en algún momento. Cuando los demás callaban, Pedro hablaba, dice. Cuando los demás dudaban, Pedro se lanzaba hacia adelante. Cuando los demás vacilaban, Pedro avanzaba todo lo que podía. Y muchas veces nosotros nos parecemos a Pedro. Queremos que creemos que nuestra determinación será suficiente. Creemos que nuestra voluntad nos sostendrá. Creemos que nuestro carácter resolverá todo hasta que llega el momento de la prueba, hasta que llega el momento de la hora de la crisis, hasta que llega el instante mismo y que descubrimos que nuestras fuerzas tienen límite. Recordemos de nuevo las palabras de Pedro que vemos en Mateo 26:33. Pedro dijo lo siguiente: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dijo Pedro. O sea, aunque todos se vayan, yo nunca me iba a ir. Qué confianza, Pedro, al expresar esas palabras. Qué confianza en sí mismo. Qué seguridad en sus propias supuestas capacidades. Pero pocas horas después estaba negando al Señor. Lo hizo una vez, dos veces, tres veces. Y entonces ocurrió algo estremecedor, como vemos en Lucas 22, versículos 61 y 62, que dice lo siguiente. Entonces el Señor miró a Pedro. Pedro se acordó de las palabras del Señor y saliendo fuera lloró amargamente, dice la palabra. Qué escena más conmovedora, ¿no les parece? Pedro había llegado al final de sí mismo.
Toda su confianza humana se había derrumbado en un momento. Todo su orgullo se había roto, estaba destrozado. Toda su autosuficiencia había quedado hecha trizas. Y precisamente ahí comenzó la restauración de Pedro. No antes, no cuando se sentía fuerte, no cuando se sentía invencible, no cuando creía que podía hacerlo solo todo. La restauración de Pedro comenzó cuando lloró. La restauración comenzó cuando reconoció su necesidad. La restauración comenzó cuando se convirtió en un pobre espíritu. Quizás algunos de nosotros hemos llegado a ese lugar hoy. Quizás ustedes, usted, hermano o hermana, han pasado por una situación que quebró su orgullo. Quizás una enfermedad, quizás una pérdida, quizás una traición, quizás una crisis familiar o económica, quizás un fracaso inesperado. Y durante mucho tiempo ustedes se preguntaron por qué Dios permitió todo eso. Pero ahora, mirando hacia atrás, estoy seguro que descubrieron algo. Descubrieron que en medio de aquella prueba aprendieron a depender más de Dios. Descubrieron que en medio de aquel dolor aprendieron a orar como nunca antes. Descubrieron que en medio de aquellas lágrimas conocieron al Señor de una manera más profunda. Porque, hermanos y hermanas, y amigos míos, hay lecciones que solamente se aprenden en el desierto o en medio de la tormenta. Hay revelaciones que solamente se reciben en la noche. Hay encuentros con Dios que únicamente ocurren cuando nuestras fuerzas humanas ya no existen. Por eso Pablo escribió refiriendo lo que Dios le dijo respecto a su aguijón en la carne. ¿Recuerdan eso? La enfermedad que tenía Pablo. Sí, Pablo escribió lo siguiente, lo que vemos en 2 Corintios 12:9. Dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que Pablo dice que el Señor le dijo a él. Observen eso. No dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra autosuficiencia. No dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestro orgullo. Dice que perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, aprendemos a depender de Él. Cuando somos débiles, dejamos de confiar en nosotros mismos. Cuando somos débiles, lo descubrimos cuánto necesitamos al Señor en nuestras vidas. Y es entonces cuando ese poder de Dios comienza a manifestarse de una manera extraordinaria. La historia del publicano en Lucas 18, versículos 9 al 14, nos muestra esa misma verdad, hermanos. Dice la Biblia en esos versículos lo siguiente, dice la Biblia, en, repito, Lucas 18, versículos 9 al 14, por ahí. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esos versículos, como ven, narran la historia de dos hombres que fueron al templo a adorar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Uno llegó lleno de méritos propios y el otro llegó consciente de su necesidad. Uno decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y el otro apenas podía levantar los ojos al cielo y el otro se golpeaba el pecho pidiéndole perdón a Dios. El otro decía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Jesús declaró algo sorprendente, como se observa en Lucas 18:14. Dice ahí, os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? Lo dijo porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ahí encontramos una advertencia para ustedes, para mí, para todos. Es posible estar cerca de las cosas de Dios y aún así tener un corazón duro. Es posible asistir a una iglesia durante años y aún así depender más de nosotros que de Cristo. Es posible conocer doctrina y no conocer quebrantamiento. Es posible saber muchos versículos y no tener humildad. Y el peligro de la religión sin humildad, escuchen esto, el peligro de la religión sin humildad es que crea la ilusión de que estamos bien cuando en realidad estamos lejos del corazón de Dios, hermanos. Por eso necesitamos examinarnos constantemente, todos los días, acá están. Necesitamos vernos por dentro. Necesitamos preguntarnos todos los días. Preguntarnos, ¿seguimos dependiendo del Señor? ¿Seguimos reconociendo nuestra necesidad de Él? ¿Seguimos buscando su gracia diariamente? ¿O hemos comenzado a confiar en nuestra experiencia, en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, en nuestros logros espirituales o materiales? Porque el mismo orgullo que destruye al incrédulo puede infiltrarse también en la vida de los creyentes. Cuando eso ocurre, comenzamos a perder sensibilidad espiritual, comenzamos a perder esa actitud importante, comenzamos a mirar a otros desde arriba y olvidamos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y de su perdón y gracia. Hermanos, nunca debemos olvidar quiénes éramos cuando Cristo nos encontró. Nunca debemos olvidar aquellas noches de desesperación que tuvimos. Nunca debemos olvidar aquellas oraciones pronunciadas entre lágrimas. Nunca debemos olvidar aquellos momentos en que sentíamos que no podíamos seguir adelante, porque recordar nuestra necesidad nos ayuda a mantener nuestra humildad en el presente. Y la humildad, hermanos, la humildad nos fortalece, no nos debilita, porque nos mantiene cerca de la fuente verdadera, nos mantiene cerca del Salvador, nos mantiene cerca de la cruz. Y mientras permanecemos cerca de la cruz, el orgullo pierde fuerza, la arrogancia pierde poder, la autosuficiencia se desvanece, se desploma. Nuestro corazón comienza a llenarse de gratitud, una gratitud, hermanos, una gratitud que no nace de nuestras circunstancias, una gratitud que no depende de la prosperidad, una gratitud que no depende de la ausencia de problemas, sino una gratitud que nace de saber que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios Altísimo. Porque, hermano, si hoy estamos aquí, no es porque fuimos mejores que otros, no es porque fuimos más inteligentes, no es porque fuimos más justos. Estamos aquí porque la gracia nos encontró. Estamos aquí porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Estamos aquí porque un día el Espíritu Santo nos tocó en nuestro interior, en nuestro corazón. Estamos aquí porque Dios decidió amarnos cuando no merecíamos ser amados. Y cuando comprendemos eso profundamente, algo cambia dentro de nosotros. Comenzamos a vivir con humildad, comenzamos a cambiar con dependencia, comenzamos a mirar a otros con misericordia, comenzamos a entender mejor las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ya no vemos esas palabras como una paradoja, es decir, no lo vemos como algo que no entendemos. Si antes no entendíamos esa bienaventuranza o la
pobreza espiritual, porque la veíamos contradictoria o absurda, ahora tiene sentido y se entiende perfectamente. Este cambio ocurre cuando nuestra perspectiva evoluciona y descubrimos una verdad más profunda que se encuentra en esas palabras. Ahora vemos esa pobreza como una puerta por la cual entramos al reino de Dios, la puerta por la cual conocemos la gracia, la puerta por la cual aprendemos a caminar cada día tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente cuando llegamos a comprender esa realidad, comenzamos a ver las escrituras con otros ojos. Descubrimos que la pobreza espiritual no es una experiencia aislada, no es una doctrina escondida en una sola bienaventuranza. Es una verdad que atraviesa toda la vida, de principio a fin. La vemos en Abraham cuando reconoce que él no es más que polvo y ceniza delante de Dios Todopoderoso, según se lee en Génesis 18:27. Ahí dice, Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, dice. Él mismo se reconoce como polvo y ceniza. Lo vemos en Jacob, cuando lucha junto al arroyo de Jacob y comprende que necesita desesperadamente la bendición divina. Jacob reconoce su necesidad de la bendición divina en Génesis 32:26. En ese pasaje, él lucha toda la noche con un ángel y al ser lastimado se aferra a él y pronuncia la famosa frase, no te dejaré si no me bendices. La vemos en Moisés cuando intenta excusarse diciendo que no sabe hablar. La vemos en Gedeón cuando él decía que era el más pequeño del pueblo judío, cuando afirma que pertenece a la familia más pobre de Manasés. La vemos en Jeremías cuando exclama que apenas es un muchacho, decía Jeremías. La vemos en Isaías cuando reconoce la inmundicia de sus labios. La vemos en Pedro llorando amargamente y la vemos en Pablo llamándose a sí mismo el primero de los pecadores, dice Pablo. Y la vemos, hermanos y hermanas, de una manera extraordinaria en la historia del hijo pródigo, porque aquí la parábola del hijo pródigo es mucho más que la historia de un hijo rebelde. Es la historia de cada ser humano, es nuestra historia, es la historia de hombres y mujeres que alguna vez creyeron que podían vivir lejos del Padre. Lucas, versículos 15, versículos 11 al 29, que voy a pedir a mi esposa hoy que por favor lo lea. Lucas 15, versículos 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y volviendo en sí dijo: ¿cuánto? Bueno, hasta ahí es, ¿verdad? Sí, hasta ahí, muchas gracias. Ujú. De ese pasaje que es larguísimo, yo lo quise leer completo porque para mí, como dije, esa es la historia de todos. Esa historia dice que un padre le dio la herencia antes de tiempo. Es como si el hijo le dijera que son más importantes los bienes que la presencia del padre. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Queremos los bienes, queremos la provisión de Dios, queremos los milagros de Dios, pero no siempre queremos al Dios de los milagros y las bendiciones. Y aquí el muchacho de la historia partió y seguramente caminó lleno de ilusiones, creyó que comenzaba una nueva etapa de su vida, seguramente pensó que ahora sería libre porque el pecado, como en otras predicaciones lo he dicho siempre, promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Siempre promete placer, pero termina produciendo vacíos. Siempre promete satisfacción, pero termina produciendo hambre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el hijo pródigo. Ese joven que gastó todo, perdió todo, desperdició todo, finalmente terminó alimentando cerdos. Para un judío, aquello representaba el punto más bajo en que una persona podía caer. Era la humillación absoluta y total alimentar cerdos, porque el cerdo era un animal inmundo. Era la ruina completa de su orgullo. Y sin embargo, fue precisamente ahí donde comenzó su restauración. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, ese joven volvió en sí. Qué expresión más extraordinaria, porque el pecado nos hace perder la perspectiva, nos hace olvidar quiénes somos, nos hace olvidar quién es Dios, nos hace olvidar de dónde venimos, nos hace olvidar hacia dónde vamos. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo nos hace volver a nosotros en nosotros mismos y comenzamos a ver nuestra condición, comenzamos a comprender nuestra necesidad, comenzamos a reconocer nuestra pobreza espiritual. Y aquel joven dijo: me levantaré e iré a mi padre. Noten que no dijo: voy a exigir nuevamente a mi padre. No dijo: voy a justificar mis errores. No dijo: voy a culpar a otros. Dijo: he pecado. Eso es pobreza espiritual. Es dejar de señalar a otros, dejar de buscar excusas, es dejar de buscar argumentos para defender nuestras faltas, es reconocer humildemente: Señor, he pecado. Hermanos, hermanas, pocas cosas son tan difíciles para la naturaleza humana como reconocer el pecado, porque nuestro orgullo siempre busca justificarse, nuestro orgullo siempre encuentra explicaciones, nuestro orgullo siempre encuentra culpables. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, Saúl culpó al pueblo, pero David dijo: he pecado contra Jehová. Es la diferencia. Y cuando el alma llega a ese punto, Dios comienza a actuar, porque Dios puede trabajar mejor en un pecador arrepentido, pero le cuesta más trabajar más en un pecador que insiste en justificarse. Puede restaurar al que reconoce su necesidad, pero no al que sigue creyéndose autosuficiente. Por eso la pobreza espiritual siempre está vinculada al arrepentimiento. Escuchen esto. La pobreza espiritual siempre está vinculada
al arrepentimiento. No se trata simplemente de sentirse mal por algo que hicimos. No se trata simplemente de experimentar tristeza por esos errores. Judas sintió remordimiento, pero Pedro experimentó arrepentimiento. El remordimiento mira las consecuencias, pero el arrepentimiento mira al pecado. El remordimiento produce desesperación. El arrepentimiento conduce a Cristo. El remordimiento se queda contemplando la herida o el daño. El arrepentimiento busca al médico divino que es Cristo. Y qué hermoso es saber que cuando nosotros volvemos al Padre, Él ya está esperándonos. Escuchen esto. Cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro Padre ya está esperándonos. Porque en la parábola del hijo pródigo, la historia no termina con el hijo corriendo hacia su padre. Por favor, revísenla en su casa de una manera más precisa. Termina esa parábola cuando el padre corre hacia el hijo. Es al revés. Porque el amor siempre corre hacia el arrepentido. La gracia siempre corre hacia el quebrantado. La misericordia siempre corre hacia aquel que reconoce su necesidad. Y en la historia de ese hijo pródigo, cuando el hijo comenzó a, a decir su discurso que traía, el padre prácticamente lo interrumpió, porque la gracia es más grande que nuestros fracasos, porque la misericordia de Dios es más profunda que nuestras caídas, porque el amor de Dios es más fuerte que nuestra vergüenza. Y aquí encontramos otra verdad que debería conmover profundamente nuestros corazones. Muchos de nosotros creemos que Dios nos ama menos cuando fallamos. Creemos que su amor disminuye cuando tropezamos. Creemos que su misericordia se agota cuando pecamos. Pero la cruz demuestra exactamente lo contrario. Romanos 5:8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando éramos justos, murió por nosotros cuando éramos pecadores. No murió por nosotros cuando éramos perfectos, murió por nosotros cuando éramos gente equivocada. Esa de verdad debería humedecer nuestros ojos esta mañana, porque esa verdad significa que el amor de Dios nos encontró en nuestra peor condición. Ahí nos encuentra Dios en nuestra peor condición. Nos encontró cuando estábamos lejos, nos encontró cuando estábamos perdidos, nos encontró cuando estábamos destrozados, nos encontró cuando nadie más nos buscaba, nos encontró cuando apenas nos quedaban fuerzas para seguir adelante. Y por eso Jesús, en esa primera bienaventuranza, al final añade una promesa extraordinaria. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la promesa. ¿Sí? Esas palabras de Jesús no dicen, porque de ellos, esas, perdón, no dicen, porque de ellos será el reino de los cielos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Es decir, lo dice en tiempo presente, ahora, en este momento. Y el reino de los cielos pertenece a aquellos que reconocen su necesidad espiritual, porque el orgullo cierra la puerta del reino, pero la humildad la abre. El orgullo endurece el corazón, pero la humildad los vuelve sensibles. El orgullo levanta muros, pero la humildad construye puentes. El orgullo aleja de Dios a los seres humanos, pero la humildad los acerca al Señor. Por eso resulta imposible entrar al reino aferrados a nuestra justicia propia. Nadie entra diciendo yo merezco estar aquí. Todos entramos diciendo Señor, ten misericordia de mí. Todos entramos dependiendo exclusivamente de la gracia. Todos entramos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Todos entramos porque Cristo pagó en la cruz lo que nosotros no podríamos pagar.
Y cuando comprendemos esto, desaparece toda jactancia, desaparece toda superioridad espiritual, desaparece toda arrogancia religiosa, porque entonces entendemos que cada creyente simplemente es un pecador rescatado por la gracia, que no somos trofeos de nuestra capacidad, somos trofeos de la misericordia de Dios, no somos monumentos a nuestra virtud, somos monumentos a la bondad de Dios para con nosotros. No somos ejemplo de lo que el hombre puede lograr, somos ejemplo de lo que Cristo puede transformar, hermanos y hermanas. Termino aquí mi predicación. Esta es la predicación de este día. Los dejo por el momento, pero amenazo con seguir en otras predicaciones con otras bienaventuranzas. Dios los bendiga. Los dejo en manos de mi esposa, la pastora María Eugenia. Si a usted le gustó esta predicación y a veces uno no capta todo porque usted la puede volver a oír, y estábamos en este discipulado que estamos haciendo, que estamos haciendo, dice que es importante que usted escuche las predicaciones porque esto le va a traer crecimiento. Y realmente usted entra a nuestra página Iglesia Cristiana Montermón, ahí hay varias predicaciones con muy buen contenido teológico que van a ser de gran bendición. Vamos a hacer la Santa Cena y voy a leer para ustedes. Yo siempre doy gracias a Dios porque ya vamos por junio, que es el mes 6, ¿verdad? Y hasta aquí nos ha ayudado. Estamos con bien, estamos con salud. El Señor nos ha sostenido. Como dicen, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y doy gracias porque un mes más, puedo participar de la Santa Cena y agradecer sus misericordias. Leo para ustedes Mateo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.